Administradoras de fondos de pensión, ¿eh? Eso es un cártel, ¿eh? Para mi gusto. Pero yo no tengo la expertise, lo técnico, ¿no? La expertise para hablar del tema. Y Francisco Tavares, economista, investigador, académico, nos acompaña para hablarnos, darnos luz sobre este esquema. ¿Cómo funcionan en términos claros, didácticos, Francisco, esto de las administradoras de fondos de pensiones? Bueno, fíjense, las AFP son entidades financieras, ¿verdad? Entendiéndose entidades financieras como aquellas que captan fondos. Ellas captan fondos, pero con ¿verdad? Una orientación específica, que es acumular de esa captación. Imagínense que yo soy un trabajador, yo trabajo, yo gano 25,000 pesos. Todos los meses mi empleador capta el 9.92% de mi salario cotizable y lo envía a la tesorería de la Seguridad Social. Entonces, la tesorería de la Seguridad Social, que es con una especie de entidad pública que lleve el registro de de esas contribuciones sociales, lo remite a mi AFP. Y la AFP, ¿qué hace? Capta esos fondos mensualmente y lo va invirtiendo en instrumentos financieros. Esos instrumentos financieros pueden ser bonos del gobierno, en su gran mayoría. Si ustedes ven el reparto de la cartera de inversión de las AFP, ustedes se van a dar cuenta que los bonos del Ministerio de Hacienda, es decir, del gobierno dominicano o del Estado dominicano, es el principal destino, ¿verdad?, de los fondos que tienen acumulados los trabajadores y trabajadoras dominicanos. Entonces hay una parte también que se va a certificados del Banco Central. Entre el Banco Central y los bonos de Hacienda representan el 70% de la cartera de inversión de las AFP. Ahora bien, hay un 30% que va, por ejemplo, a inversiones en actividades privadas. Y aquí hay, por ejemplo, se invierten 5,000 millones de pesos en constructora Estrella, constructora RISEC, o sea, una serie de entidades públicas que se apalancan con recursos, ¿verdad?, de las AFP a cambio de que estas constructoras o estas empresas, que pueden ser bancos, pueden ser fondos de inversión, pueden ser también fideicomisos públicos y privados. Entonces, después que estas entidades usan estos fondos, le dan, pues hay una tasa de interés por el uso de dinero, le dan el rendimiento, ¿verdad? Las AFP cobran una comisión y entonces te lo adicionan a tu cuenta de forma artificial. Porque no es dinero que tú lo tienes en una cuenta y que tú lo puedes sacar, porque la misma ley establece que las cuentas individuales, que es lo que administran las AFP, son inembargables. ¿Qué significa eso? Que usted no lo puede usar, no lo puede sacar, no puede hacer nada con esos fondos hasta que usted cumpla con los criterios para poderse pensionar. O sea, sus fondos son un precio de confianza. Los fondos del trabajador. Esos fondos están ahí. Fondos que están siendo utilizados por estas entidades financieras para generar ingresos. No, o sea, al contrario. Entonces, soy un precio de confianza de ellos. Hacer negocio con dinero privado, con dinero de la gente. Sí. Entonces, hacen inversiones extranjeras, en extranjero. Total. Compran hoteles. Yo escuché una AFP que compró una cadena de hotel grandísima creo que no sé si fue algo del Meliar o algo, pero bueno, ese nivel de inversión. Te doy un dato. Ajá. Bueno, PITUR, ¿verdad? La famosa Feria Internacional de la República Dominicana Tádica Arrollando, la que se hace en Madrid, ¿no? Se hace un bulto del diablo con eso. 6,750 millones de dólares se hicieron, ¿verdad? Se obtuvieron inversiones. Pero esas inversiones todas son de la banca local. Banco Popular, 2,500 millones. Banreserva, 2,000. BHD, 2,000. Y Banco Promérica, 250 millones de dólares. Pero ahí no hay ninguno de los recursos, no hay recursos de inversionista extranjero. No hay un centavo
de inversiones extranjeras. Y ellos dijeron que fue un éxito la feria. Pero el tema es que esos cuartos se cogen muchas veces de la misma AFP. De lo que estaba diciendo ahora mismo Francisco, Eso, que sí. invierten en diferentes sectores. Míralo ahí. Pero es de la AFP. ¿Y de qué se alimenta la AFP? Nosotros. De los fondos de nosotros. Entonces, miren el engaño de los financiamientos del turismo en República Dominicana. Mira, ese fondo colectivo que tiene la sociedad dominicana, los trabajadores dominicanos y sus empleadores que aportan también, asciende a más de 1.1 billón de pesos. Eso significa que el patrimonio generado está por encima del presupuesto general de la nación para un año. O sea que estamos hablando de un volumen de recursos importante. Y por eso ellos se dan la tarea de invertir 6,000 y tantos millones de dólares en el sector turístico, y con la salvedad de que muchos de esos empresarios no arriesgan nada. O sea, ¿quién arriesga el dinero? Nosotros. Y cuando hubo aquella llamada apreciación del peso dominicano, es decir, que el dólar bajó con respecto al peso dominicano, ustedes no supieron que muchas personas que tenían los fondos en la AFP perdieron dinero durante 2 meses seguidos. ¿Quién arriesgó los fondos? La AFP lo arriesgó porque el que invierte el dinero, ellos no nos dicen a nosotros en qué debo invertir su propio cuarto. O sea, a ti nadie te dice mensualmente, ni te dicen cada cierto tiempo, ¿en qué tú quieres que invertamos el dinero para reducir el riesgo de lo que pueda pasar? Ellos no te preguntan eso. Ellos simplemente ejecutan. Y cuando ejecutaron y la tasa del dólar bajó, lo que ellos dijeron fue que ellos invirtieron en instrumentos en dólares. Entonces, cuando vino el rendimiento, que cambiaron ese dinero de dólares a pesos, te dan menos pesos. Y entonces ahí el dinero para digamos, poder completar lo que se perdió por la apreciación del peso con respecto al dólar, tuvieron que cogerlo de tu fondo de capitalización individual. Es decir, que las AFP invierten dinero y no arriesgan de su cuarto, sino de los cuartos que tiene la gente acumulada. Ese es el único negocio que yo he visto en el mundo de que quien custodia los recursos e invierte los fondos no es el responsable de esa inversión. Entonces eso es lo que yo entiendo, el negocio del siglo. Nosotros llamamos a eso la ley del embudo. La ley del embudo es lo que caracteriza el sistema de pensión en República Dominicana, porque el beneficio es todo para ellos, y entonces una parte muy mínima de ese llamado beneficio y lo que llaman en el sector privado como el ahorro nacional, no está impactando la calidad de vida de los trabajadores. ¿A dónde van esos fondos del FITUR? A financiar grandes proyectos turísticos que muchas veces ni los trabajadores dominicanos van a soñar estar en esos hoteles. Claro. ¿Entiendes? Entonces, los dueños de los fondos no tienen ni siquiera acceso a los mismos para financiar el iniciar de una casa, que eso se usa en muchísimos países. ¿Por qué aquí las AFP no hacen, no se modifica la ley de seguridad social para integrar cuestiones así que la gente le va a encontrar sentido? Porque si ustedes preguntan por ahí en la calle, si realmente ellos quieren estar en una AFP, usted hace una consulta, aquí se hace una especie de referendo y la mayoría dice que no quiere AFP. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos AFP y los políticos dominicanos tienen reparto? Duran 4 años, 8 años en unos llamados organismos especiales en la Cámara de Diputados, en el Senado. Son jueces y duran 8 años en una posición y se van con una pensión por encima del 100%. De 736,000 fue la pensión de Milton Rey Guevara. Señor, un hombre que duró 8 años en el Tribunal Constitucional, y los demás jueces que se retiraron de 500 y 600,000 pesos. Ese es el mismo Estado
¿verdad?, que le dice que aquí en República Dominicana no se puede tener pensiones dignas. ¿Y por qué ellos no se van a las AFP? ¿Por qué si ellos ganan tanto dinero no desmantelan el sistema de pensión de la Cámara de Diputados y del Senado y de los demás cortes constitucionales y se van y se inscriben en una AFP? Porque es muy bueno decir que para el 80%, el 90% de la población trabajadora, que sean los bancos y el sistema financiero que le chupe prácticamente la sangre de su trabajo cada mes y cada año, para que, recuerden, se lo dije hoy, las pensiones de las AFP en República Dominicana van a representar una tensión social y económica en los próximos 10 años. Cuando aquí comiencen a salir las primeras pensiones. ¿Cuándo comienzan a salir? En el 2033 se estima que los primeros pensionados por vejez van a salir por AFP. Hay pensiones, pero hay pensiones de sobrevivencia, pensiones de accidentes laborales, que es gente que ciertamente ya no tiene condiciones de poder trabajar y le dan una pensión. Pero fíjense, las pensiones en nuestro país van a ser un 23 o un 25% del último salario. O sea que si una gente gana 20,000 pesos, lo que va a recibir es menos de 5,000 pesos. Imagínate tú. Entonces, cuando eso ocurra, Dios, que aquí se haya, que se genere, ¿verdad?, una efervescencia social, entonces ahí vamos a entender que lo que debimos hacer hace 10 años es eliminar el sistema de AFP y crear otro sistema que sea más funcional para el dominicano. ¿Qué sistema podría ser más funcional? Porque eso es lo que ellos dicen, sí, que no hay sistema más funcional que el de las AFP. Así venden, ¿no? Y los políticos dominicanos se adscriben a eso por todo lo que tú nos has descrito, por ejemplo, con el caso de los jueces. El establishment es así, incluyendo los políticos. ¿Qué otro esquema tú entiendes que es más justo? Bueno, no, yo diría que el sistema más justo es un pilar público, básico, que le garantice una pensión mínima, que sea sobre todo una pensión que cubra por lo menos un salario mínimo. O sea, eso es lo mínimo que debe cubrir una pensión, el salario mínimo. ¿Y cuánto es el salario mínimo promedio de las empresas privadas no sectorizadas en el país? Lo hemos calculado, 20,000 pesos. O sea, un sistema que no dé una pensión mínima de 20,000 pesos es un sistema que realmente en términos sociales está quebrado. Realmente el sistema AFP en términos sociales está quebrado. En términos sociales, porque no va a garantizar a la gente una pensión adecuada. Se habla del tema de la sostenibilidad financiera. Nosotros hicimos estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, traímos una contraparte chilena a hacer ese estudio, hicimos una estimación. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el costo de poner un sistema de pilar básico en República Dominicana? Un 1.5% del PIB. ¿Cuánto le están regalando al empresariado dominicano en exenciones fiscales? ¿Cuánto? 4.5% a 5% del PIB. Cerca de 400,000 millones de pesos. A ese mismo empresariado que la mayoría de ellos son dueños de la AFP. Exactamente. O sea, es un sistema circular. Cuando nosotros hicimos el análisis del sistema financiero y de las AFP y cómo se conectan, nosotros nos dimos cuenta que todos los bancos dominicanos tienen una AFP. incluso el Central Romana tiene una AFP. ¿Para qué hace Central Romana una AFP? Para que las contribuciones que ellos hacen directamente y sus trabajadores estén afiliados a la AFP y la AFP recicle esos fondos y se los preste al mismo Central Romana o se los preste a los demás sectores productivos. O sea, lo que estamos hablando aquí es una mafia que no está regulada. Claro, tenemos el CIPEN, tenemos una arquitectura institucional que supuestamente debe hacer una valoración. Incluso hay un comité de evaluación de la apropiada inversión y uso de esos fondos. ¿Y cómo funciona eso? En el llamado la Superintendencia de Valores. O sea, ese comité es quien nos representa a nosotros, ¿no? Quien vela por nuestros activos ahí. Ese comité lo que vela que si una empresa emite acciones, que ya han habido dos empresas que emiten acciones, esas acciones cumplan con los criterios, ¿verdad?, de sostenibilidad financiera, de ciertamente que la inversión se hizo cumpliendo con los criterios, ¿verdad?, de riesgo,
de que no van a quebrar esas empresas, etcétera. Darle la seguridad, ¿verdad?, a la ciudadanía de que esos son activos confiables, ¿verdad? Pero en el caso de César Iglesias, ¿cuál era el problema? César Iglesias tenía una deuda acumulada con el Banco Popular de 4,000 millones de pesos. Con el Banco Popular, 4,000. Entonces, ¿qué sucede? Dijeron, bueno, pero vamos a emitir acciones porque esos fondos son baratos. O sea, podemos apalancarnos con estos recursos con una tasa de interés mucho más baja y vamos a emitir acciones, captamos esos fondos y entonces pagamos al Banco Popular y le vamos a deber a la ciudadanía. Porque la ciudadanía ahora lo que vendieron es que es parte de la propiedad de esas empresas. O sea que más de 1 millón de dominicanos son accionistas de César Iglesias. Lo que no se dice es que cualquier riesgo que ocurra con la empresa, porque las acciones no son instrumentos de renta fija como los bonos, que hay que pagarte una tasa de interés que está en el contrato y ese es el rendimiento. Las acciones están en función de lo que esa empresa, ¿verdad?, genere en ventas, en inversiones, etcétera. O sea que su rendimiento va a depender de la historia y de las perspectivas de César Iglesias. Ojalá no pase nada. Digamos que las acciones se mantengan ahí, más o menos estables, que puedan crecer. Yo no le tengo mucha fe a empresas que no innovan. O sea, ¿qué puede producir César Iglesias que pueda hacer que sus acciones 4,000 millones de euros, que sus acciones puedan prosperar? O sea, una empresa que lo que vende es detergente y productos alimenticios básicos. O sea, no es una empresa como Google, una empresa como Amazon, no hay tecnología. Que constantemente hay innovación y las acciones de esas empresas tú inviertes y cada vez son crecientes. Pueden haber baches, ¿verdad?, de reducción de sus acciones por una X situación. Jabón de cuava, Manuel, lo que pero la tendencia es que esas acciones van a aumentar. Entonces, en esencia, lo que estamos viendo es lo mismo de siempre, lo que ocurre en una economía rentista. Y es que los grandes capitales se consumen los recursos de forma impune del gobierno y de la sociedad trabajadora. Entonces, eso es un problema. Y si se lo estamos facilitando a través de un sistema de pensión en República Dominicana que sencillamente es parasitaria. Yo digo que el trabajo de las AFP es parasitario. No hacen ningún tipo no generan ningún tipo de valor social ni de valor económico, más allá de custodiar unos fondos y regalárselo, o no regalárselo, digamos que lo ponen en situaciones ventajosas para quienes supuestamente invierten y crean riqueza en República Dominicana, que es el gran inversionista extranjero y el gran capital nacional. Porque cuando tú ves las inversiones que están, ¿verdad?, en esa cartera, eso es libre, ahí en todos los boletines del CIPEN ellos lo ponen, la sociedad lo puede consultar fácilmente, aparte del gobierno, que claro, aparte del Estado y del Banco Central, que están muy contentos con el sistema porque es como una especie de caja chica. Si me falta dinero porque el presupuesto no lo puedo equilibrar, tengo ahí recursos a que recurrir fácilmente y ellos gustosos van a adquirir los bonos del gobierno y del Banco Central. Entonces, ¿cuál es el interés en este caso del Estado de poder modificar el sistema de pensiones? Ninguno. No hay ningún interés porque el sistema me está siendo beneficioso. Incluso escuchen cuando Botello aquella vez habló del retiro del 30% que se hizo en Chile, se hizo en muchos países. Ciertamente, cuando él habló de eso y eso estaba calando en la población, evidentemente que eso generó alarma. ¿Y quiénes salieron a despotricar sobre esta medida? El mismo gobernador del Banco Central, que dijo que eso iba a crear una inflación de un 30%, de un 20%, y que eso va a crear una hecatombe política, económica en el país, y que esos fondos deben permanecer ahí. Pero ¿por qué esa defensa tan a rajatabla, verdad, del sistema de fondos de pensiones? Cuando aquí todo el mundo sabe que cuando el Banco Central en la misma pandemia liberó 320,000 millones de pesos, que es una gran suma de dinero, eso no generó inflación, ¿verdad?
y eso va para apoyo del consumo y la inversión. ¿Y para dónde iban los retiros del 30% de la AFP? Para consumo, para la gente comprar alimentos. Y si tiene que comprar una televisión, eso es su problema. Ese es su problema. Ahora, yo no estaba tan de acuerdo, digamos, con liberar los pocos recursos que tiene la gente para esos fines, tú ves, porque la pandemia iba a pasar y los fondos que son muy bajos, o sea, aquí en términos promedio, la gente lo que tiene es 250,000, 300,000 pesos en una cuenta individual, porque los salarios son muy bajos. Entonces, ese sistema de pensión en República Dominicana no es el adecuado también, porque deja a más del 50% de la población a merced de quién, de la caridad pública. O sea, aquí nada más tienen derecho a tener una pensión quienes trabajan en el sector formal, porque la AFP se desentienden de eso. Entonces te dice, ok, los informales, que sea el Estado que lo cubra. Ajá. O sea que los fondos públicos, como quiera, se van a gastar en las pensiones subsidiadas y en las pensiones subsidiadas y las pensiones contributivas subsidiadas, que no ha entrado en función. O sea, el sistema de pensión en República Dominicana lo va a soportar en sus espaldas los impuestos de la ciudadanía. Y cuando no sean suficientes las pensiones que va a dar las AFP, díganlo hoy, el Estado va a tener que dar recursos como quiera para hacer el completivo de dar por lo menos una pensión digna a los trabajadores dominicanos, aun si estos han contribuido en una AFP. Se lo dije hoy, en Chile, el mismo sistema que nosotros estamos copiando. ¿Qué hicieron ellos? Una reforma actualmente. Busquen cuál fue la reforma en Chile. La reforma lo que dice en Chile, que si las pensiones no están a un nivel que ellos llaman adecuado, que el Estado es que va a dar el complemento. Al final es Papa Estado que va a garantizarle las pensiones a la gente. Entonces, ¿para qué nosotros tener un sistema que lo que está haciendo es un bluff? Vamos a lo real. Vamos a hacer que las cosas se inviertan. El Estado garantiza, por ejemplo, las pensiones de todos y todas hasta un nivel. Y entonces las AFP pueden existir. Pueden existir, pero como un complemento, no como fundamento del sistema como está actualmente, en donde a ti te obligan a tener una AFP que al final de cuentas lo que hace es negocio para los buitres, ¿verdad? Para los mismos de siempre, para lo que llegan las exoneraciones por un lado y por el otro lado se financian con recursos de los propios trabajadores. O sea, sí, ese es el negocio del siglo. O sea, aquí el innovador, el que crea valor en base a conocimiento, en base a avances o nuevas ideas, no lo financian. El rentista sí se financia. Y el rentista también le tienen los salarios comprimidos para que sus costos también sean bajos. Eso es lo que pasa en la zona franca, eso es lo que pasa en el turismo, eso es lo que pasa en las industrias que están bajo la ley de proindustria. O sea, aquí todos los sectores tienen una ley para protegerse de los impuestos. Y aparte de eso también, el dinero, los 1.1 billón que tiene el pueblo dominicano bajo custodia de las AFP, también se lo ponemos en bandeja de plata para que hagan su negocio. O sea que el riesgo, en definitiva, lo asume el pueblo. Y también el sistema de protección social, en sentido general, lo va a tener que garantizar el Estado con impuestos. Entonces no hay que tenerle miedo al asunto de que el Estado va a financiar la seguridad social. De hecho, lo está haciendo. Entonces, lo que hay que hacer es quitar esa parasitaria función de las AFP y decirle, bueno, ustedes pueden hacer negocio con la cuestión de las pensiones. Ahora, ustedes no puede ser obligatoria la afiliación. La afiliación va a ser obligatoria en un fondo común que lo genere el mismo Estado y que lo administre una entidad que, como el Banco Central, sea descentralizada, que sea impenetrable para el clientelismo político. Porque si tú creas una entidad pública, ¿qué es lo que va a pasar? Que un decreto va a poner un inepto que no sabe de pensiones, no sabe gestionar realmente lo que son recursos que son especializados,
y va a ocurrir lo que siempre ocurre con las cuestiones que se contaminan con la politiquería. Y es que reduce la institucionalidad, destruye la estabilidad financiera de las instituciones y de las empresas públicas. Y entonces viene la debacle y el asunto de que la gente desconfía de lo público. No, no es eso. Vamos a crear una cuestión donde sean verdaderamente personas preparadas, técnicas, que sean evaluadas cada cierto tiempo y que sea valorada en función de un concurso público. Un concurso público y de gente que sepa de eso. No es que vayan a poner a fulano de tal porque es el líder de esta provincia o de esta región. No. Todo el mundo confía en que el Banco Central, que es una entidad técnica, una entidad que tiene unos recursos humanos preparados. Entonces, ¿por qué para las pensiones no puede hacerse lo mismo? Entonces, lo que hay que quitar eso de las AFP y decirle, ustedes pueden hacer negocios, pero con el que quiera abrir una cuenta con ustedes. Si yo gano 400,000, 300,000 y me encuentro que lo que yo cotizo no es suficiente para mi pensión, entonces yo voy a AFP, qué sé yo qué, y me inscribo y digo, mira, yo voy a destinar una parte adicional de mi fondo para una pensión complementaria. Y entonces al final usted va a tener una pensión por el lado público que va a tener una X cantidad de fondos de acuerdo a qué, a lo que usted tiene de trabajo, como hacen los mismos legisladores. Si yo duré 10 años, pero claro, hay que ponerlo un poquito más realista. Claro. Porque tú no puedes pretender que una gente que duró 8 años en un congreso va a salir con una pensión de 200,000 pesos. ¿Cómo sabe? Porque no lo contribuyó. ¿Cómo salen? No lo contribuyó. O sea, tú no contribuyes. Ese diputado no contribuyó en 8 años lo que él le va a sacar al Estado en 5 años. No, y malos diputados de aquí. Entonces, eso hay que sincerarlo. Y ahí está la propuesta. Lo que pasa es que en este país la gente habla por hablar. Nosotros, cada vez que salimos a discutir temas en la opinión pública sobre ciertas falencias que tiene el sistema social o económico dominicano, lo hacemos con información y con datos oficiales. Ahora, el asunto que usted diga que no le conviene o que no le gusta, eso es otra cosa, pero ahí está la información. Ahora, el asunto de los diputados que se pueden pensionar en 8 años con una pensión de 400,000 pesos, no es porque no lo hayan facturado, es que no lo han declarado. Gracias Francisco Tavares, economista, investigador, académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por habernos hecho esta, también radiografía de las AFP en República Dominicana. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.